presento a Diego Antista, que va a ser nuestro moderador del panel de agencias. Diego es director de agencias para Latinoamérica de habla hispana. Tiene muchísima experiencia en la industria, así que él va a presentar a todos nuestros panelistas. Como les dije, son todos de agencias digitales que crecieron muchísimo y que nos van a contar un poco de cómo fue que lo lograron. Así que los invito a escuchar y a hacer todas las preguntas que quieran cuando termine. La idea del panel es que estas 5 agencias que estuvieron creciendo de una manera vertiginosa en los últimos, ni siquiera 5 años, en los últimos 2 años, nos cuenten la experiencia y nos cuenten también algunas anécdotas que, diríamos, que recorrieron a lo largo del camino. Voy a ir a presentarlos de a uno, sin orden de importancia, por supuesto. Gonzalo Báez, cofundador y gerente general de Think Tanks, por favor, adelante. María Eugenia Portela, directora de estrategia de MG54. Darío Diamén, director de medios de Latin 3. Germán Rinaldi, y puntual, el único, llegó bien temprano, fundador y socio de Fruis. Marta Cruz, fundadora y directora de Nexperience. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por venir. Sé que estaba complicado el tráfico. Y bueno, quería empezar antes que empezar con las preguntas. Las primeras preguntas van a ir para ustedes, para el público. Y les quería preguntar, ¿cuántos de ustedes sienten que el nivel de soporte a las agencias pequeñas de Google es eficiente? Levanten con la mano, ¿ven? Bien, bien. Los que no levantaron la mano, ¿por qué sienten que no es tan eficiente? ¿Alguno se anima a hablar? Perdón, que se vayan. Que se vayan. No hay comida. No, un poco la idea es, y es esta pregunta a propósito, para que sepan de que cuanto más manos levantadas tengamos acá, más justificado está pagado el sueldo de todos los que estamos del lado de Google. No solamente en el departamento de agencias, sino en el departamento comercial. Así que aquellas inquietudes, más allá de las presentaciones que estuvieron viendo, aquellos problemas que vean, no dejen de avisarnos. Hay cosas que hay muchas de las herramientas que ustedes utilizan y son automatizadas y se nos pasan a nosotros cuando hay problemas o no nos enteramos cuando no sabemos que no estamos brindando un buen soporte. Bueno, ahora sí, fue una sola pregunta, me arriesgué con una sola pregunta difícil. Vamos a ir con el panel. La primera pregunta tiene que ver, creo que es una de las que más le puede servir a la gente presente, es ¿cómo convences a una empresa grande de que contrate a una agencia digital? O sea, básicamente ustedes son o agencias digitales o agencias SEM, en lugar de trabajar o de concentrar todo con una única agencia. O sea, como sabemos, las empresas grandes suelen tener una agencia única, a veces esas agencias ni suelen tener departamento digital, y no es fácil llegar al anunciante, especialmente cuando alcanza cierto tamaño, y convencerlo de que ustedes se dedican a digital y que deben contratarlos por eso. Si queremos empezar, podemos empezar con Marta, a ver cómo pensás que que ustedes convencen, cuál es la estrategia que utilizan. Fundamentalmente nosotros lo que utilizamos como nuestra gran, digamos, carta de presentación es nuestras credenciales que tienen que ver con la experiencia que tenemos tanto los socios, fundadores de Nexperience, como el equipo que tenemos asignado a todo lo que tiene que ver con la parte de medios, en donde tenemos la gran fortuna de contar con una persona con mucha experiencia que está presente acá y que me va a odiar porque lo voy a nombrar, y es Germán Müller, que está sentado por ahí, y realmente mostrarles que esto que hacen, donde una agencia siente, piensa y respira desde lo digital, desde el primer momento y desde el primer día, hace que la diferencie mucho de una agencia tradicional en donde tiene la parte digital como una cosa más. Y fundamentalmente mostrándole que los procesos a la hora de trabajar y de invertir en digital son bien diferentes a los procesos de una agencia tradicional que tienen la costumbre de pautar, ir al medio y olvidarme de la campaña, ¿no? Bien, 2 cosas para destacar de lo que decía Marta. 1, utilizar un celebrity o alguien conocido entre la industria, que lo podemos hacer a Germán. Y por otro, diferenciarse en la capacidad o en la diferenciación de planificación en una planificación tradicional y otra digital. Son muy buenos puntos para tener en cuenta. Yo pensaría que también es importante
desde el punto de vista comercial, entender qué está haciendo la empresa, observarla de cerca. Me parece que tenemos que ser muy pragmáticos. A veces coincido con Marta que presentar las credenciales suele ser un abrepuertas, pero estoy convencido que tenemos que hacer un trabajo previo, un trabajo de inmersión, entendiendo cuál es el alcance que esa empresa está llevando adelante en lo que es su estrategia de comunicación y empezar a detectar oportunidades. Porque la verdad, chicos, es que cuando uno analiza el know-how, el expertise que tienen los hombres del marketing en las compañías, la buena noticia para todos nosotros es que es bastante pobre. La verdad que se conoce poco. Entonces, si llevamos una propuesta desde un approach que es absolutamente amigable, que no compromete, quiero darte mi presentación formal de quién soy, que a veces es un poco rechazado porque están hartos de recibir propuestas y propuestas sin ton ni son. Me parece que la estrategia que debemos forjar todos es ¿a quién vamos a ver? ¿Cuál es el plan que tenemos en mente? ¿Por qué creemos que podemos impactar en nuestro discurso? Y para hacerlo, entendamos que vemos que la campaña que hace tiene una búsqueda de resultados. Bingo, eso es una buena señal, vamos acercándonos. Vemos que alguna acción digital han hecho, pero no fue lo suficientemente efectiva, o como decía bien Marta, no respiró un resultado, una performance. Entonces ahí empezamos a meter baza. Cuando podemos llegar certeramente a decirle a un anunciante, sin compromiso alguno, acá hay una alternativa de que usted pueda medir un resultado, y la promesa no es, bánquese un año, amigo, que después le cuento cómo le fue, sino es, como sabe muy bien todo el panel, en un mes podemos trabajar una evolución de resultados. Tal vez eso es lo más convincente que puede pasar. Es el camino inicial para que vayamos, ustedes y nosotros, ganando de a poco crédito. Es muy difícil entrar a una gran empresa, pero si la estudiamos un poco y nos acercamos proactivamente, es muy bien recibido cuando alguien conoce el producto, le comenta a ese anunciante, he visto que has hecho estas cosas, queremos sugerirte este plan, ¿qué opinas? Sugerencia, pero la sugerencia siempre es bienvenida. Cuando preparen una reunión, dependiendo del tamaño del anunciante, el pre-briefing y el briefing, y sabiendo a quién voy a ver, y también utilizar un poco algunas herramientas que tienen de Google, de, por ejemplo, Exacto. Insights, es clave porque los va a preparar digamos, al nivel de preguntas. Depende mucho de con quién se enfrente. Si es alguien que no sabe, van a estar un poco más cómodos, pero a medida que sepa más de digital, el nivel de las preguntas va a ir subiendo. Darío. Nosotros, como todas nosotros, la agencia que comenzamos como con digital y personas digital, pensamos de una manera distinta que quizás las agencias que tienen varios años de tradicional. Y esto principalmente nos da una ventaja puntual a que, si bien nosotros hemos evolucionado en nuestro know-how de los últimos 5 o 10 años, el cliente lo está haciendo de a poco también. Y así como nosotros empezamos a hablar el mismo lenguaje que el cliente empieza a atender, nosotros vamos a ser mucho mejores y más creíbles que quizás la agencia tradicional. Entonces, puntualmente, la forma de encararlo es hablar el lenguaje en el que hablamos nosotros y tener paciencia con la educación. Educarlos, hablar de métricas, de una métrica que hablamos que generalmente no están acostumbrados a recibir. Y creo que lo que hay que apalancarse es en eso. Creo que la complejidad del ambiente y de donde nosotros nos manejamos es mucho más complejo que las agencias tradicionales y creo que podemos ganar por ese lado. A nosotros como agencia también digital desde el inicio y después incorporando performance, vemos una gran ventaja en que la agencia, digamos, tiene de alguna manera la capacidad de ver todo el círculo de conversión y accionar sobre todo el círculo. En general puede pasar que alguna agencia, digamos, pueda trabajar mejor o peor y posiblemente esté mirando la conversión, pero no pueda ejecutar cambios, por ejemplo, en un website. O sea, nosotros tenemos distintos niveles de optimización. Ya AdWords es un gran sistema que nos permite manejar esas variables, pero a veces en una campaña hay distintas etapas y puede ser que el flujo de conversión esté perfecto dentro de la campaña y se trabe cuando llega a la página de landing. En ese caso, nosotros hemos obtenido, digamos, grandes ventajas y grandes mejoras en resultados, obviamente respecto de otras pruebas, teniendo en cuenta siempre el círculo completo. Eso en general lo puede dar una agencia digital o una agencia que esté mirando todo este ciclo, ¿no? Y no lo hacen otras. Yo diría que principalmente especialización. Básicamente, dentro de todo el mundo de agencias tradicionales, hacia agencias digitales, se
con todo lo digital se produjo un gran cambio, que ya lleva 10 años, que básicamente hoy en día la gestión de una buena campaña en Google depende mucho del nivel de conocimiento y el nivel de procesos que tiene incorporada la agencia y el nivel de herramientas que está utilizando. Eso contra agencias tradicionales que solían manejar los medios de otra manera, genera una diferencia muy grande con respecto a lo que puede llegar a surgir, con respecto a resultados de campaña, etcétera. Está comprobado que una agencia especialista, vamos a llamar en Search, produce al menos 30% mejores resultados que una agencia generalista. Y he llegado a ver hasta 80% mejores resultados. Entonces, yo diría que hoy en día el mejor argumento para lograr que una gran empresa trabaje con una agencia especialista es justamente la especialización, el nivel de conocimiento de los equipos, los procesos y las herramientas que está utilizando para la optimización de campañas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Inglaterra y al momento que me fui de allí, que fue en el año 2008, los bancos dedicaban el 40% de su presupuesto online. Hoy en día en Argentina no está pasando eso, sino que no sé si llega al 10%, si llega al 10% es mucho, pero en el momento que ya estén en el 40% de su presupuesto dedicado online, una mejora del 30% en la efectividad de la campaña online va a ser mucho dinero. Un detalle muy importante, lo que decía Gonzalo, es la especialización, y él hablaba de la especialización en SEM, en realidad de lo que nosotros estamos viendo ya en mercados un poco más avanzados, como el mercado de Inglaterra o el mercado americano, que no solamente se están especializándose en SEM, sino que se especializan dentro de SEM, como si yo dijera, Fruby se especializa en retail por el tipo de clientes que tiene, o X agencia se especializa en travel. Digamos, cuanto más se especialicen y más sepan de esa categoría, va a ser más fácil darle una mejor cobertura y un mejor servicio, y también saber más sobre el producto, porque por lo menos en lo que es performance, las categorías o digamos los rubros se dividen mucho, y creo que todos pueden coincidir acá que armar una campaña para una automotriz, como puede ser María Eugenia, es muy diferente que armarle una campaña para una empresa de retail, como nos puede contar Germán. O sea, no tienen nada que ver, las estructuras de campaña son diferentes, y digamos inclusive cómo piensa el cliente al momento de armar una campaña para performance es totalmente diferente en un tipo de compañía que en otra. Si nos animamos a resumir de lo que acabamos de hablar recién, yo no tengo tanta memoria, pero a ver, Marta nos decía básicamente tener un sector comercial con alguien que tenga muy buena experiencia. ¿Y qué más era? No, y el tema de explicar la diferencia en los procesos que lleva adelante una agencia tradicional y una digital, ¿no? Que creo que un poco es lo que nombró también. Buenísimo. Entonces, tener a alguien fuerte en comercial, procesos. Germán nos hablaba de... Básicamente de conocer al cliente que vamos a visitar. Briefing. Entender dónde está la oportunidad del lado digital y sorprenderlos, porque gracias a Dios no hay mucha gente que dé sorpresas, con lo cual es una buena oportunidad para ganar clientes. Darío. Educación y demostrar know-how. Para nosotros es clave el punto de Darío. Cuanto más gente certificada tengan en la agencia, recuerde que mejor van a aparecer en nuestro link de referencia a clientes, y también eso nos indica de que ustedes saben más como agencia. Mari. Mirada de todo el círculo. Digamos, mirada de todo el círculo, entender qué está haciendo el cliente también, que está relacionado con lo de Germán. Y por último, Gonzalo nos hablaba de especialización en SEM, que les diría, los que puedan avanzar un poco más y se animan a especializarse dentro de la categoría, seguramente estarán mirando hacia el futuro. La siguiente pregunta para mí es, también les va a aportar bastante a ustedes, porque por lo menos creo que les pueden dar una mano para evitar de pegarse otra vez con la misma pared. Y voy a empezar al revés, voy a empezar por Gonzalo. ¿Cómo fue la transición de ser una agencia chica, muy chica, pensar en los momentos donde eran 2, a empezar a manejar grandes clientes ahora? O sea, ¿qué pensás que fueron los grandes cambios? Si tendrías que darle más que nada algún consejo a los que están presentes hoy, ¿cuáles serían? Ok. Primero y principal, tuvimos que ampliar nuestra visión estratégica sobre el plan de negocios del cliente. A medida que uno va creciendo,
en los clientes. Los presupuestos van incrementando, pero sin embargo los resultados se siguen pidiendo de la misma manera. Entonces, de alguna manera lo que tuvimos que hacer es empezar a pensar más estratégicamente para el cliente hacia todas las actividades que puede hacer a nivel online. Tal vez clientes más chicos tienen su ámbito o su ámbito de inversiones más acotado. Después, a nivel interno en la agencia, sí que tuvimos que empezar a definir procesos de una forma un poco más rígida, sin irnos a la total rigidez, pero al inicio de todo, si pienso en los momentos donde éramos únicamente dos, obviamente era todo absolutamente flexible y los dos hacíamos todo. Hoy en día sí que hay distintas capas en la organización donde una persona se ocupa pura y exclusivamente de estrategia, después hay otra persona que se dedica a la gestión de la campaña y luego otra persona que se dedica a todo lo que es análisis de información y preparación de informes. Entonces uno tiene que empezar a dividir las tareas como para que el producto final sea un buen resultado para ese cliente. Y luego finalmente empezar a considerar qué cosas a futuro debería ya ir pensando el cliente a medida que va creciendo en su estrategia online. Claramente en Argentina los clientes van evolucionando con la agencia y el hecho de estar evolucionando con la agencia nos da a nosotros la responsabilidad de tener que estar conociendo e investigando qué cosas se vienen hacia la región. Bien. Mari. Bueno, a nosotros nos pasó algo un poco distinto, pero que igual creo que viene bien al caso, y que es haber empezado con clientes muy grandes, pero que recién empezaban a hacer campañas, con lo cual era una mezcla muy extraña, porque además las inversiones también eran chicas. Clientes muy grandes, estoy hablando de capaz un Volkswagen o un Audi, un Car One, ¿no? Creo que, digamos, para el caso es siempre lo mismo, o sea, digamos, tiene que haber mucha paciencia y mucho trabajo en equipo de los dos lados, más allá de todo lo que hablábamos de la experiencia y de poder trabajar bien, ¿no? Porque en general un cliente chico a veces pasa que está aprendiendo. Si llamamos cliente chico, un cliente que está invirtiendo poco, que recién entra, bueno, cuida su inversión como si fuese, digamos, obviamente lo más preciado. Pero, digamos, creo que básicamente yo lo pondría mucho en el laburo en equipo. Ya hablamos de tener que laburar bien, y creo que el tema de comunicar los resultados, el tema de explicar, digamos, cuesta mucho todavía hoy, después de casi 5 años de trabajo, bueno, que de repente se entiendan determinadas cosas. Y también no marear con los resultados. Nosotros los que estamos arriba de las campañas, o bueno, ahora los que están arriba de las campañas están muy acostumbrados a ver 800 números, a hablar distintas cosas, y cuando llegas al marketer de repente necesitas como clarificar todo eso. Y realmente hablar claro significa también, digamos, un proceso de limpieza y de extracción que es muy necesario. Buenísimo. Ari. Okay, yo creo que tengo cosas muy en común con lo que ustedes dos dijeron. O sea, el evolucionar una cuenta o una operación se basa siempre en optimizar. Optimizar primero en separar el tipo de gente que está trabajando en cada tipo de proyecto, separar la persona que trabaja, todo el equipo trabaja en AdWords, a quizás la gente que hace reportes y la gente que hace análisis. Una cuenta muy grande requiere mucho análisis de números, estar siempre arriba de cambios, actualizarse a nuevas tecnologías, implementar incluso nuevas tecnologías cuando cambian, por ejemplo, ahora con las campañas mejoradas. Entonces, la verdad que la forma de sobrevivir un salto en el tipo de operaciones, optimizar, asegurarse de cuáles son las prioridades en el proceso, asegurarse cuáles son las necesidades del cliente y no perder el foco. Eso creo que es la clave. En nuestro lado fue tal vez un escalamiento casi natural. Lo primero que enfocamos fue justamente el nivel de expertise más profundo que pudiéramos tener en una figura que hice copy-paste de Google, que se llama un pod, donde en el pod yo tengo a un account manager, a un account strategist, un reporting specialist y la figura comercial. Entonces, lo que hicimos fue ser muy cuidadosos de crecer con razonabilidad, es decir, tomamos las cuentas que teníamos hasta el máximo posible sin empezar a desvirtuar el servicio porque, como ustedes saben muy bien, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces decidimos hacer un pod acotado que pudiese atender 2, 3, 4 cuentas, y si
repentinamente, porque pasa a veces, se acercaban 3 o 4 o 5 cuentas más, a veces hacíamos un paso al costado. Tal vez ustedes dirán, llevaste el negocio muy lento, no, todo lo contrario. Lo que hicimos fue cuidar mucho lo que teníamos en esto que se dijo en la anterior pregunta, que fue conocimiento, y eso yo lo doy como fundamental. Estamos partiendo de la base de los que estamos aquí, de que si vamos a administrar una plataforma compleja como AdWords, mi invitación a todos es que sean lo más expertos que puedan ser, porque también en el derrotero de yo vivir una representación comercial de Google y mirar al mercado y encontrarme con tantas malas prácticas, mi sugerencia es, quieren diferenciarse, sean lo mejor que puedan ser. Y para hacerlo simplemente vayan a la unidad mínima, a la mínima expresión de lo que ustedes tienen que hacer. Ataquen a ese cliente, cubran todas sus expectativas y como corresponde, supérenlas. Y cuando ven que hay un pipeline de clientes que pueden estar ingresando, empecemos a buscar ese segundo equipo, ¿se entiende? Entonces, lentamente se empieza a crecer en este volumen de recursos humanos, pero con la impronta de un profundo expertise que viene heredado del primer pod. Y para ponerlo en perspectiva, porque si no la palabra es muy linda, voy a lo real. Lo real es mi propia historia. Nosotros tenemos no más de 3 años y medio. Efectivamente éramos 3 personas que decidimos saltar al vacío y hoy somos 42 personas. Estamos hablando de un crecimiento exponencial y ahora operando hace apenas un mes la oficina de Colombia, con Fluvis Colombia. Entonces, y ya con 2 recursos allá. Entonces, siempre va a haber zozobra, siempre va a haber caos. Lo importante es que la metodología tenga que ver en cómo brindar a un cliente el mejor servicio posible. Porque ¿saben qué pasa? Esa pequeña gestión de ese pequeño equipo genera reputación. Y cuando nos queremos dar cuenta, ya la reputación se propaga. Reputación significa lo que otros dicen de nosotros, no lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y desde ahí empezar a generar el espacio para, llegue el momento de tomar más gente, empezar a tomarla. También les digo que el desafío, ustedes lo saben muy bien, es que es muy difícil encontrar gente idónea. Nuestro camino del éxito fue armar una propia escuela en Fluvis y ser lo mejor que podemos ser, y creo que hoy somos el equipo certificado de la TAM con mayor número de miembros a la certificación en la región. Entonces, también es eso fundamental. Y vuelvo a la pregunta anterior. Si no tenemos expertise, si queremos manejar la información y no sabemos de lo que estamos hablando con Google, créanme que pueden tener chance de tener un negocio que a la corta o larga va a fracasar. Lo que sugiero siempre es, sean lo mejor que puedan hacer en la herramienta que ustedes utilicen, porque ese es el diferencial más fuerte. Respecto al tema de operaciones, los primeros pasos fueron realmente complejos. En general, hablar de que las cosas van mal o que uno se equivoca, no mucha gente lo puede hacer o se siente cómodo haciéndolo. Y la realidad que yo les puedo decir que para nosotros al principio fue complejo encontrar, sobre todo, gente idónea. O sea, hace 3 años y medio atrás, en realidad era muy poca la gente que tenía capacidad para poder llevar adelante, no digo ni siquiera el área de SEM, sino de operar simplemente una campaña. Así que bueno, ahí fue un trabajo arduo hasta que nos dimos cuenta de que la capacitación, como decía Darío, y el entrenamiento y contar con esto de alguna manera premiar o ponerlo en una posición de ventaja a aquellos miembros de la agencia que se certificaban y que iban pasando sus diferentes exámenes. Entonces así es como fuimos teniendo cada vez más gente que estaba certificada. Esto nos fue dando el conocimiento para empezar a tener una atención al cliente mucho más productiva con mucho mejores resultados. La realidad es que nosotros tuvimos 2 situaciones bien diferentes con clientes porque teníamos un cliente muy chiquitito y un cliente muy grande. Entonces, con ese cliente chiquitito nos podíamos dar el lujo de equivocarnos porque no se daba tanto cuenta si nos equivocábamos, pero era el presupuesto, era todo lo que tenía para poder llevar adelante sus campañas. Entonces la responsabilidad era enorme. Así que bueno, rápidamente prueba y error, mucho análisis, optimización de la campaña y trabajar en conjunto con el cliente y en conjunto con la comunicación, mucho con todo lo que tiene que ver con la parte de nosotros somos una agencia integral, entonces tenemos también el departamento creativo sentado al lado de la gente de medios y trabajando en conjunto todo el tiempo, casi solos, sin la intervención del cliente, con lo cual esto nos permitía mucho poder optimizar la campaña mucho mejor. Y luego teníamos un cliente grande, muy grande, pero era complejo,
por no decir otra cosa. ¿Por qué? Por lo mismo que antes mencionaron por ahí, que no tenía preparadas las herramientas ni las plataformas digitales para recibir el tráfico que nosotros le llevábamos a partir de la campaña, que estaba muy bien hecha, con una cantidad de productos impresionantes, muy bien seteada, pero la realidad es que no convertía nada. No convertía nada, ¿por qué? Porque el sitio estaba mal armado, no había unas landing que correspondían y era como, quiero probar Google, era el tema, ¿no? Sí, bueno, pero para probar tenemos que ver realmente que tenés que tener una plataforma que soporte el tráfico que te vamos a llevar allí. Así que hubo mucho trabajo ahí de evangelización, mucho trabajo de capacitación, de premiar a aquellos que se comprometían con capacitarse y así poder formar un equipo que, digamos, también creciendo muy cuidadosamente y en donde llega un momento en donde ya no se crece tanto en gente, sino que se mejora todo lo que tiene que ver con la parte de procesos y con la parte de, digamos, que la tecnología acompañe un poco a que la tarea del día a día sea un poco, que sea más productiva, ¿no? Y así de esa manera ser rentable para los dos. Buenísimo. Hay 3 cosas que no comentaron que me parecen muy válidas en 5 años y medio que estoy viendo la evolución del mercado argentino. Una es que no nombró ninguno, porque son muy educados conmigo, pero hay agencias que hoy no están sentadas acá porque se pegaron contra la pared con Collections. Recuerden una cosa, los tiempos de pago de los anunciantes son diferentes a los tiempos de cobro de Google. Los tiempos de cobro de Google rondan en los 45 días y los anunciantes suelen pagar a 60, 90, dependiendo de quién estamos hablando. Cuando uno maneja anunciantes pequeños, tiene pequeños montos que pagar y el working capital o el capital de giro es pequeño. Cuando uno gana una cuenta, festejamos todo champán, pero si yo no tomo y no entiendo el riesgo financiero que estoy asumiendo, o sea, hay 2 opciones. O lo haces pagar al anunciante directo a la cuenta de Google y vos operás la cuenta linkeada a tu MCC, o si vas a tomar el riesgo financiero, tenés que tener en cuenta de cuán grande es ese riesgo financiero. Porque si crece demasiado y yo me engolosino y pienso que puedo, ¿entendés?, seguir dándole, en un momento lo que diríamos, me la pego contra la pared, no me queda otra, porque Google, cuando no llegaste a pagarle a cierta cantidad de días, bueno, pasando los 45 días y un poquitito, un changüí más, te va a cortar la cuenta y aparte de eso también vas a tener problema con el anunciante, que va a ser muy difícil explicarle a un gran anunciante XX, no nombremos a ninguno, por qué te cortaron la cuenta porque no le pudiste pagar a Google. Hace 3 o 4 años todavía teníamos líneas de financiamiento bancaria para empresas chicas porque la situación económico-financiera nos permitía tomar crédito a una tasa lógica. Hoy en día el mercado financiero está lleno de dinero, pero carísimo, porque el riesgo viene creciendo. Si ustedes tienen ¿por qué les digo esto tan aburrido? Porque si ustedes tienen un buen profit o un buen porcentaje de servicio que le cobran al anunciante, ¿cuánto ronda? 18%, supongamos, la verdad eso está buenísimo, ¿no? 18%, 20%, si salen a tomar dinero al mercado, si logran que se los prenten, hoy en día no van a sacarle menos del 25%. Entonces, es ahí, tengan en cuenta esos circuitos financieros, háganse amigos de una empresa muy chica de algún contador o algo similar para que les calcule ese riesgo. El segundo tema, que tampoco se mencionó, es que cuanto más tecnología sumen a ese conocimiento, más les baja el costo. ¿Ok? Si ustedes tienen que una campaña editar y están editando anuncio por anuncio, en vez de usar el editor de AdWords, o en vez de crearse una API que les permita editar todos los precios automáticamente, lo único que están haciendo es sumar horas hombre. Que en una empresa chiquita, en una pyme o con 2 o 3 cuentas no se nota. Cuando agarras un cliente grande con más de, digamos, 5.000 keywords o con, no sé, 600 anuncios, que puede ser mucho más, ahí la cosa se tiende a complicar. Bueno, ¿alguno más? ¿Algo que yo me haya olvidado? No. Lo de Collections creo que coinciden, ¿no? Sí, lo que mencionaste de la comisión me parece interesante recalcar.
porque la realidad que también en los comienzos no teníamos la voz de Google diciendo cuál era el costo o la comisión de la agencia, entonces era bastante más complicado el tema de las negociaciones. Hoy creo que esto que vienen predicando de la comisión de agencias, de alguna manera colabora a las agencias esta posición, ¿no? De que existe un valor que tiene que recibir la agencia por la tarea que hace, mucho más transparente. Un detalle más, que tampoco ninguno de ustedes mencionó, me llama la atención, fueron humildes, es que las cuentas que maneja esta gente, las grandes cuentas, son transparentes. O sea, el dinero que le ponen no tienen un sobreprecio sobre el costo por clic, porque, a ver, en una pyme está bien, en una empresa mediana está bien, en una gran empresa eso es pan para hoy, hambre para mañana. Y no se los digo solamente porque es una política de Google que estamos predicando, el tema de transparencia, y estamos siendo ¿Cuántos de ustedes pasaron por algo que se llamaba 3P Compliance? ¿Alguno recibió un mail de eso? Raro, ¿eh? Allá hay un señor. Bien. Eso es cuando empiezan a crecer, van a notar que a medida que empiezan a crecer muy de golpe van a empezar a recibir procesos de control de transparencia. No, por acá no. Si las cuentas no son transparentes cuando son grandes, va a ser la primera chance que tienen de perderla ante la competencia. Y eviten, en la medida de lo posible, una especie de guerra de comisiones. Una cuenta no se gana por bajar la comisión, ¿okay? Una cuenta se gana con expertise, con conocimiento y con todas las cosas. No saben lo importante que es lo que mencionaron durante la primera pregunta. Mucho más que salir a negociarle te cobro el 15, el 18, el 25 o el 12. Si la ganan con eso y no están seguros, van a tener problemas en el corto plazo porque no les van a dar los costos. Por algo sabemos que las comisiones para una cuenta de performance rondan entre el 18 y el 25. ¿Ok? Yo te quiero interrumpir y si me permite el panel, vamos a retarlos todos al señor, porque acá nos dijo que cómo hicieron para crecer una empresa de chiquito a grande, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero compartir 100% con lo que dice Diego, en que, y de hecho fue un modelo que se implementó en Frubis y tuvo que ver con que partimos de la base de la transparencia. Me cansé de ver, como decía yo, malas prácticas en donde muchas agencias paqueteaban clics. Dame 10.000 pesos, te doy 10.000 clics. Se daban vuelta, la agencia administraba ese dinero y le daba a Google 3.000 pesos y el cliente le cobraba 10.000. Ergo, 7.000 pesos al bolso más un fee. O sea, una estafa. Concretamente, lo que se pregonó es transparencia, porque la transparencia, en la medida que está en manos de un cliente que nosotros, como bien dijeron ellos, vamos a volverlo savvy, vamos a volverlo experto, va a poder apreciar, entendiendo las variables y las métricas, que la optimización, que también alguien mencionó acá, dinámica, va a mejorar sustancialmente esa inversión. Y para ponerlo en ejemplos burdos, si me das $10.000, por decirlo así, voy a obtener 10.000 clics. Qué buena noticia que gracias a la optimización y un quality score logramos que con los $10.000 no se dio 10.000 clics. El delivery fue de 14.000 clics. ¿Qué hacemos con esto? Comercialmente afectamos la mente de ese consumidor, de ese cliente que dice, wow, volaste mi expectativa. Y lo mejor es que la historia recién empieza ahí. Y para dar un caso puntual, no importa la empresa, era multinacional, gigantesca, de bebidas. Lo concreto es que me dijeron, vamos para adelante con ustedes, queremos hacer este lanzamiento, era un montón de plata y en el mes 2 o 3 había que financiar 450.000 pesos de arranque, como dijo él. Yo conozco a la empresa, ustedes también la conocen. El giro financiero es de 90 hasta 120 días. Yo no tengo espalda, pero mi argumento no era quiero defender mi economía. Mi argumento fue, no entendiste la consigna. Mi consigna es, ¿sabes qué? Yo te voy a propiciar transparencia. A través de mi optimización vas a ver cómo yo eficientizo tu comunicación. ¿Sabes qué? Págale al medio. Más claro, échale agua. La factura de Google te llega a tu escritorio. Vas a ver la relación de precio y vas a ver cómo mes a mes una misma inversión, si se quiere, va a ir disminuyendo gracias a que nosotros, los que estamos acá, tenemos la habilidad y el conocimiento para bajar el costo por clic, porque sabemos del quality score. Entonces, todas estas cositas que bien dice, son, desde mi entender, no el inicio hacia un negocio, sino, transmito esto, sea filosofía de vida para que este negocio sea transparente, ¿se entiende? Si no, están siendo un poco más de lo que ha hecho todo el mercado. Hay que diferenciarse. Bien, buenísimo. Le voy a hacer vamos a ir con una última pregunta que me parece que también le va a agregar valor.
que no estaba en la lista, pero nunca sigo los guiones, ya lo saben, así que vamos a ver, por algo llevo este pantalón que me dijo Mauro que era muy feo, así que vamos a salir un poco del guión y ver qué producto, vamos a empezar por Darío, qué producto piensan fuera de, obviamente, de la estructuración y darle servicio a las campañas de Google. Tiene un muy buen margen, porque, por ejemplo, como yo dije, bueno, si le das un servicio adicional de campañas, de implementación de Google Analytics, y cobrás por este servicio, obviamente Google Analytics es gratuito, pero esto no es gratis, obtengo un buen margen, o digamos, ¿cuáles serían los productos que vos recomendarías fuera, por favor, de Google, fuera de lo que es lo tradicional de darle servicio de campaña por comisión, que vos recomendarías implementar? Bueno, servicio de tecnología, por ejemplo. Ok, o sea, Google lo que nos permite, la verdad, primero creo que Google construyó la industria del marketing. O sea, todos nosotros empezamos a trabajar por Google. Probablemente hayamos financiado nuestros primeros pasos haciendo algo con AdSense y haciendo un poco de dinero. Entonces, definitivamente toda la cartera de Google Analytics sería lo más básico para recomendar. Todos sabemos como que hay muy poco know-how. Hace unos años en realidad, en el primer workshop de Analytics recomendaban empezar a especializarse porque había pocas agencias especializadas y creo que todavía no hay tantas agencias que estén con el foco puesto o haciéndolo bien. No sé cuánta gente sinceramente lo tiene el IQ o como se llame la certificación, muy pocas. Entonces, definitivamente Analytics es un valor increíble para el cliente para entender qué está pasando dentro de su website, qué está pasando con el tráfico que ingresa. Y creo, bueno, también una cosa que estamos acá implementando en la agencia es DoubleClick. DoubleClick es el ad server de Google, que lo que tiene también de muy interesante son plataformas como Attribution Modeling que nos permiten incluso no solo saber lo que es el Path to Conversion que vemos en Analytics, también verlo del lado de lo que compramos en medios. Entonces, definitivamente todo lo que es valor agregado, que incluso nos puede diferenciar de otras agencias que de alguna manera search hacemos muchos, definitivamente yo puedo decir esas dos, DoubleClick y Analytics. Buenísimo. Mari. Nosotros hemos probado, por lo menos en la agencia, algunas cosas de remarketing, que ha tenido también sus épocas, pero que las hemos probado con resultados interesantes. Dentro de eso me quedo con esas. Gonza. Yo diría que hoy en día, por una cuestión de crecimiento del mercado y de lo importante que se está tornando, para nosotros posicionamiento orgánico o SEO está siendo un producto con muy alta demanda y muy altos márgenes y un nivel de aceptación espectacular. Ya tenemos en los últimos 2 años de desarrollar el producto, ya hemos desarrollado 6 casos de éxito de empresas internacionales. Entonces, posicionamiento orgánico se viene muy fuerte. Y luego lo que diría, y siguiendo con la línea de nivel de expertise que tenemos todos o que todos queremos lograr, hay una forma de vender campañas. Hay empresas donde directamente compran o un formulario, un CPL, lo hacen mucho las aseguradoras que necesitan tener todo el tiempo leads generados a un call center, y después hay muchas empresas internacionales que compran en muchos países performance, o sea, ventas directas, y eso también es un producto que tiene mucho volumen y buenos niveles de margen cuando uno maneja un nivel de expertise y optimización elevado. Buenísimo. Mira, yo creo que Analytics es una piedra basal para todo lo que significa una métrica, con lo cual no sé si me va a dar un diferencial. Yo creo que el diferencial está dado en lo que tenemos que pensar que es performance. Y para la performance no es que hay una herramienta, hay muchas herramientas. Como bien decía Gonza, un CPL, un CPA, una conversión concreta de ventas. Yo tengo negocios con retailers en donde mi apuesta con ellos es sencillamente: te va bien, vendés, yo gano plata, no tengo un fee. Es una apuesta fuerte y es una apuesta rupturista. No es la tradicional, bueno, por mi servicio de gestión voy a cobrar tal dinero. No, te va bien, vendiste, listo, me pago la plata, y eso no hace más que dar crédito. Y el crédito de un cliente hacia nosotros es positivo, porque después viene lo que ustedes tienen que empezar a escuchar en su mente, que es: tengo un cliente, lo empujo, genero buenas métricas, evoluciona. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa puedo hacer con vos? ¿Cuál es el upselling?
Digo, también es importante, y yo desgraciadamente tengo por mi sangre lo comercial, es importante que capitalicemos nuestro conocimiento. Y con eso el resultado. Y con el resultado, la convicción que nos va a dar para que ante una excelente presentación de alguien que está, y quiero aclararlo también, alguien que está debidamente entendiendo. Porque otra cosa que hay que aprender es, si ustedes creen que porque ustedes saben, alcanza, se equivocan. Si ustedes no tienen la vocación de evangelizar al cliente y que éste entienda las métricas, no se aprecia valor, chicos. No se aprecia el valor que nosotros propiciamos. Y cuando el valor es entendido y encima se acompaña con y encima te aumentó la venta y el CPA, el costo por adquisición, bajó y yo estabas en 60 y ahora estás en 45 y te mejoro la métrica de las métricas habituales de impresiones, CTR, CPC y demás, ahí empieza a haber una combinación muy poderosa. Pero al final del día, yo creo que en definitiva lo que tenemos que poner en la cabeza como concepto es respiremos, alguien dijo respiremos, creo que fuiste vos, performance. O sea, y con esto cierro. La verdad que yo no me siento proveedor, o mejor dicho, cuando me presento ante un cliente, muchas veces lo hemos visto con el equipo que está acá, está presente, levante la mano si se presenta, son tímidas. Lo que hacemos es, ¿saben qué? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy, entre comillas, proveedor Frubis. Y al poco tiempo significa 1 mes, 2 meses, 3 meses, somos socios digitales. No hay ninguna mejor vinculación de pertenencia entre un cliente y un servicio en donde el cliente te determina a vos sos socio. ¿Saben por qué? Porque después el upselling es automático. Vos sabés una cosa, Germán, me gustaría que hay una unidad de negocios que quisiera que se acerquen. Si nos avalan las credenciales de los resultados, automáticamente es un puente de oro hacia ese nuevo negocio. Así es como realmente se puede expandir el negocio mucho más rápido de lo que ustedes imaginan. Buenísimo. Marta, si De acuerdo a tu lo que experiencia- dice esto, debería No, decir está lo mismo que... Sí, pero Germán les roba escena, no hay nada que hacer. 0.43, así No, que... tranquila, no tenés problema con el tiempo. obviamente no soy la experta, ¿perdón? Creativo. Si tu experiencia en Experience de creatividades me parece buena. Ok, ¿querés que...? Sí. Okay. Perfecto, sí, no soy la experta, digamos, aquí tenemos al experto en cuanto a las herramientas, obviamente coincido lo de Analytics. Creo que además hay mucha plataforma dentro de Google que las agencias pueden aprovechar a partir de hoy. Creo que ya habrán visto algunas herramientas durante el día donde hay mucha información para aprender para diferentes sectores, diferentes plataformas que están usando los clientes hoy en las diferentes áreas, en las diferentes zonas geográficas, etc. Para nosotros la realidad que la combinación entre lo que tiene que ver con lo que es nuestro... lo dice ahí, ideas y performance es lo que nos da una fuente de negocios realmente interesante. El hecho que nosotros tenemos clientes específicamente de agencia, en donde le hacemos todo el trabajo de agencia digital estratégica. Tenemos clientes que solamente le hacemos performance, pero luego empiezan a unirse esos dos caminos y empezamos a trabajar en la combinación de ambas cosas. Y cuando realmente conseguimos esto de ir con el mensaje correcto, porque tenemos a la gente pensando y teniendo el sombrero del que busca determinado segmento, determinado producto, o sea, la persona que trabaja en performance se tiene que poner en la cabeza de ese consumidor, de cómo piensa, cómo busca, cómo surfea, para poder hacer las mejores campañas. Creo que es una de las fuentes de negocio que mejor nos está funcionando. Buenísimo. Por nuestro lado, estamos por cerrado con el panel. Le quiero agradecer muchísimo a Marta, a Germán, a Darío, a María y a Gonzalo que han venido y han abierto su experiencia acá. Gracias por venir. Hasta luego.